Hoy me quiero detener un momentito porque el día de hoy en particular, tuve una conversación con una persona que para mí ha influido mucho en mi vida. Y le compartí muy abiertamente y muy de corazón el cómo he llevado a cabo este proceso de la mano de muchas personas. Y realmente me doy cuenta que que la fe es algo muy bonito, es una palabra muy bonita, tan bonita como la resiliencia. Y justo, digo, en este caso particular, yo no quiero tornar este episodio a que hablemos de la fe en cuestiones religiosas, porque la fe creo que es una palabra universal. Yo tengo mis creencias religiosas, yo soy católica, pero no quiero hacer este video a que se entienda que estoy tratando de persuadir o de que esté orillado o inclinado a una ideología religiosa. Más bien quiero que caminemos juntos en este episodio, porque hablar de la fe es hablar de esperanza, es hablar de resiliencia y de la capacidad humana de verdad de creer, inclusive cuando parece que nos estamos desmoronando. Yo creo que la pandemia de COVID nos vino de verdad a abrir los ojos muy cañón a muchas personas. A otras personas vino a quitarles la fe, pero creo que ya depende de cada persona el que no queramos tener fe en alguien, pero creo que sí es muy importante que depositemos la fe en algo. Y es justo también de lo que vamos a platicar. Para mí, la fe es confianza. Es creer en algo que, aunque no podemos ver, aunque no podemos sentir o no podemos comprobar en muchos sentidos, creo que se siente muy dentro de nosotros, se siente muy dentro de mi ser cuando yo le deposito la fe a algo o a alguien. Y es un acto de entrega porque justamente es soltar ese control que nosotros creemos tener para abrazar una posibilidad, para tener esto que nos puede llevar a algo más, ¿no? Y muchas veces, aunque no siempre se tienen respuestas, basta con que esté ahí. Las respuestas no son inmediatas, eso es un hecho. Muy pocas veces son inmediatas, pero cuando nosotros pedimos a Dios, a la vida, al universo, a una piedra, no necesariamente vamos a tener una respuesta inmediata, porque es un proceso, o sea, es parte también de los procesos de desarrollo, de crecimiento personal, el entender que todo tiene su tiempo, ¿no? Ya hablamos por ahí de la paciencia. Y pues la fe se torna la mayoría de las veces la palabra hacia la parte religiosa. Vamos a hablar de los dos puntos. Para algunos la fe se manifiesta en Dios, o en algún santo, en un poder superior o en lo divino. Es como que no tiene, no está fuera de un marco religioso, todo está ahí, la fe se torna completamente en la religión, ¿no? Y les da confianza en la vida, en el universo, o sea, es tener esta fe para que nos dé esa credibilidad y esa confianza en todo lo demás. Hay algunas personas que también le dan esta fe o depositan su fe en la bondad humana, en la propia fuerza interior. Hay gente que dice, yo le tengo fe a este científico porque es buenísimo, nunca se equivoca, siempre es muy atinado, etcétera, ¿no? A la vacuna, por ejemplo, cuando estaba ese relajo de las vacunas, pues todo esto, ¿no? De a qué vacuna le vas a depositar tu fe para que no te cure, pero para que te proteja, ¿no? Entonces, es bien complicado la manera en la que depositamos la fe, pero también seamos conscientes de que si por alguna razón nosotros depositamos la fe en algo y no está funcionando como nosotros quisiéramos o hubiéramos pensado que iba a funcionar, pues
no, no nos flagelemos por eso, porque las cosas funcionan o no funcionan y pasan o no pasan por las razones que la vida nos está designando, porque es parte del periodo o del proceso de aprendizaje. Y la realidad es que, a mi parecer, ambas formas son válidas, tanto la religiosa como la no religiosa. Em, la fe no está definida realmente por un dogma, sino que es algo que nos da sentido a nuestra vida y a nuestro corazón. Es lo que nos hace sentir que, aunque no podamos controlarlo todo, que es muy importante que trabajemos esto y que lo tengamos muy en cuenta, no podemos controlarlo todo. Y entonces es que aunque no controlemos todo, podamos seguir adelante, ¿no? Y es algo muy padre, es muy bonito a mi parecer el manejarlo de esta manera. ¿Y por qué? Pues porque sin fe la vida se vuelve, creo yo, muy pesada, se vuelve muy oscura, porque nos permite la fe dar un paso más cuando todo parece que lo estamos perdiendo, y nos ayuda a confiar en que las heridas van a sanar, en que las personas son bondadosas muy dentro de sí, en los momentos de oscuridad también tienen un propósito, o sea, nos ayuda a entender algo. O sea, cuando tenemos la fe o tenemos la fe en algo, eh, en el amor, la justicia, la bondad humana, como les había dicho, en nosotros mismos sobre todo, hay que tenernos mucha fe en nosotros mismos. Creamos un ancla en medio de toda una tormenta que se esté desencadenando y para muchos es el faro que nos guía y me incluyo, la fe es un faro que a mí me guía para ir al lugar al que tengo que ir de manera segura, para estar en el lugar donde debo de estar, para estar con las personas con quienes debo de estar y que me van a venir a sumar a mi vida. O sea, como les decía al principio, estamos hablando que la fe es, está de la mano, la fe va de la mano con la esperanza y la resiliencia. Y, o sea, simple y sencillamente son como hermanas. Y creo que lo podemos poner así, son como hermanas gemelas o siamesas en las que donde está una está la otra, ¿no? Donde está la fe está la esperanza y donde está la esperanza hay resiliencia, o sea, es toda una cadenita, porque si nosotros no tuviéramos fe en que vamos, o sea, en fe en nosotros mismos, por ejemplo, para empezar, no podríamos tener la confianza de que vamos a salir adelante, de que vamos a salir del hoyo, del vacío, de que vamos a salir de ese fondo que estamos tocando. Y entonces de ahí pues nace la resiliencia, ¿no? Y las personas más resilientes creo que no son aquellas que nunca caen, porque todas caemos, todas vamos a caer siempre, pero creo que influye en la manera en la que nos vamos a estar levantando de esas caídas, ¿no? Y no estoy hablando que caigamos en lo mismo todo el tiempo, también es importante aclararlo, sino que la vida nos va a hacer caer de una y mil maneras para que sigamos aprendiendo cuando no queremos aprender bien, a la buena, por así decirlo, ¿no? De los duelos, de las decepciones, de las pérdidas emocionales, de las pérdidas físicas, financieras, de un trabajo, etcétera. Entonces nos va a ayudar la fe a que sigamos apostando por la vida, a que sigamos apostando para salir adelante. Y esto es algo en lo que muy pocas personas piensan cuando hablamos de fe. Porque cuando nos acercamos a decir, ¿tú en qué tienes fe? Te dicen, es que yo no creo en nada, yo no soy religioso, yo no eso. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de tú, aparte de la fe que te debes tener en ti mismo, ¿en qué más crees? ¿En qué más estás depositando esta fe? Porque muchas veces necesitamos ese empujoncito y no lo logramos ver. Así que la pregunta que deberíamos hacernos no es tanto si deberíamos tener o no fe, sino en qué vamos a depositar esta fe, aparte de nosotros, en qué valores, en qué ideales, en qué capacidades, cómo vamos a confiar, cómo vamos a navegar en la vida si no tenemos la fe depositada en algún lugar. Y es que esta elección de verdad es muy personal, es de cada uno de nosotros. El cómo
cómo lo vamos a hacer, pero los beneficios son infinitos, no son específicamente para una persona o para un lugar. De verdad, la fe nos lleva a muchos lugares. Es una forma, o sea, nos suma definitivamente, nos da una fuerza para enfrentar lo desconocido. Nos da fuerza, nos da valentía, nos ayuda a mirar el futuro, nos quita el miedo o nos reduce el miedo escénico, por ejemplo, para muchas personas, el pánico escénico, el tener fe en sí mismos les ayuda mucho, el tener fe en un coach, el tener fe en su maestro, en cualquier cosa, inclusive en tener fe que todo va a funcionar correctamente, que no se va a ir el audio, que no se va a ir la luz, o sea, encontrar el sentido de esos momentos de incertidumbre que llegamos a tener y vivir una vida más significativa, más plena. A lo mejor ahorita, a lo mejor ahorita no es el momento para muchas personas hablar de este tema, pero vale la pena hacer una pausa, vale la pena cerrar los ojos y preguntarnos en qué creemos, aparte de creer en nosotros. Si la primera respuesta es que no creemos en nada y no creemos en nosotros mismos, ahí estamos cayendo en el primer error. Cuando yo fui a una sesión con una psicóloga, la psicóloga me preguntó en quién creo. Y yo la primera persona, o sea, las primeras personas que yo le dije en ese entonces es que pues yo creo en mis papás y las personas que más amo son mis papás. Y me dijo, ¿y tú? ¿No crees en ti? ¿No te amas a ti primero por sobre todas las cosas, por sobre tus papás, sobre tu pareja? Y me di cuenta que estaba perdiéndome a mí misma por estar viendo hacia los demás. Entonces, no es malo que amemos a nuestros papás, no es malo que amemos a nuestra pareja, no es malo que amemos otras cosas, pero si no nos amamos, si no nos tenemos fe a nosotros mismos, entonces lo que nosotros le vamos a transmitir a las demás personas no es que no sea genuino, sino que puede ser, y no lo estoy asegurando, les recuerdo que esto es a base de experiencia propia, pero puede ser que eso que tú le estás depositando a esas personas es porque no lo puedes depositar en ti, y hay que ser realistas y sinceros con nosotros en que cuando no lo estamos depositando en nosotros, ni la fe ni el amor, antes que cualquiera o hacia otra persona, entonces estamos mal, porque nos estamos buscando solamente cómo cubrir un hueco que está ahí y que por alguna razón no estamos logrando cubrir. Piénsenlo de esa manera, porque si no lo quieren cubrir, y muchos lo hacen así, muchos no tienen pareja, muchos se alejan de su familia, pero si tú no estás pleno y te estás alejando porque simplemente quieres huir del problema, quieres huir de todo eso, pues no estás teniéndote ni fe a ti, ni fe al proceso, ni fe a algo, ¿no? Y piensa, cuando pasa todo esto, piensa qué es lo que te sostiene cuando las cosas fallan, cuando la gente te falla, ¿qué te sostiene? Porque siempre nos van a fallar. Eso es una realidad. La gente nos falla. No todos tienen tan buen corazón. Pero también nos falla cuando depositamos demasiadas expectativas en ellos. No es lo mismo la fe que las expectativas. Si depositamos demasiada expectativa en una persona, siempre nos va a fallar. Pero si somos conscientes de que la persona está haciendo su mayor esfuerzo para no fallar a esas expectativas que nosotros estamos depositando, entonces esa persona tiene una fe en nosotros y en la relación o en el proceso que están viviendo con nosotros, ¿no? Y pues también creo que la respuesta pues no va a llegar inmediatamente, va a ser a través de la búsqueda continua de nosotros mismos hacia nuestra fe propia y hacia tener un acto de fe o una fe en algo o en alguien.
Eso, mi invitación es justamente la del día de hoy. Te invito a que analices esto, a que hagas un análisis introspectivo y retrospectivo sobre a lo que tú le has depositado tu fe. Si te has sentido que te ha fallado, que te han traicionado, que algo no ha salido como tú quisieras, no está mal. Al final es parte del proceso y hay que asimilarlo así, como parte de este proceso. Hay que confiar. Confía en el camino, aunque no veas el destino, porque la fe es lo que te está sosteniendo cuando estás confiando en el proceso, cuando estás confiando en todo esto. De verdad, piénsalo bien, cuídate mucho, abrázate y apapáchate tú y analízalo de corazón, con con mucho amor, porque si lo haces en otro sentido, en un sentido existencial negativo, por así decirlo, en el que tú te empieces a sobrecuestionar y empieces a sobrepensar, por un lado está bien que empiece a pasar eso porque entonces estás queriendo encontrar una respuesta, pero tampoco vamos a tener las respuestas de todo. Pero también puede ser la señal de que es el momento de que necesitas ayuda de alguien profesional, porque así me pasó a mí. Empecé a sobrepensar, empecé a tener muchos sobrepensamientos negativos. Realmente, ¿cómo es posible que a mí me pasara esto, que yo permitiera aquello, que a mí me traicionaron porque yo le hice un favor a una persona, yo ayudé mucho a una persona, le deposité mucha fe a otras personas y entonces resulta que me fallaron, pero no me fallaron realmente, sino que lo que pasó es que deposité demasiado y entonces cuando depositamos demasiado es como una cuenta de banco. Depositas, entre más depositas los intereses van siendo más altos o las comisiones van siendo más altas. Entonces, si sabes invertir, te va a beneficiar. Si sabemos encontrarle, nos va a beneficiar. Pero cuando lo hacemos a ojos ciegos o solamente porque aparentemente nos va a beneficiar, entonces no estamos analizando las formas, o sea, no estamos analizando de manera correcta cuáles pueden ser las posibles consecuencias que esto puede traer. Y entonces empezamos a sobrepensar, empezamos a tener pensamientos intrusivos, invasivos y negativos, y entonces eso nos lleva a otro. Pero si empiezas a tener ese tipo de pensamientos, es el momento de pedir ayuda, es el momento de extender tu mano al psicólogo, a una psicóloga, a Dios, a lo que tú quieras, pero que te ayude, que sea algo que a ti te ayude. A mi parecer es hacia un psicólogo y el psicólogo en su rol profesional te va a entender, te va a ayudar y te va a orientar. Entonces, creo que es momento de echarle una pensadita a eso. Cuídate de nueva cuenta, te mando un abrazo y espero que este episodio te haya ayudado para asentar muchas ideas, porque a mí la fe me ayudó mucho. Tener fe en mí principalmente, tener fe en Dios y tener fe en la gente que me rodea y que me está ayudando. Échale una pensadita.